Romanos 3, vamos a leer solamente el versículo 24. Adelante. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Qué bella escritura. En el capítulo 4 vamos a leer el mismo versículo del capítulo 4. Esto es Romanos 4:4. Adelante. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Hace 2000 años salió del cielo un tren que haría un recorrido perimetral por toda la tierra. Ha estado haciendo paradas en todos los países del mundo y su última parada, su destino final, será en un auditorio celestial que tiene una mesa lista para un banquete. La mesa mide kilómetros de longitud y el salón tiene instrumentos para una orquesta. Cuando la Biblia menciona las bendiciones, cuando menciona las maldiciones, recompensas o castigo divino que pudieran venir sobre una persona, normalmente encontramos tres palabras asociadas con ellas, con las bendiciones o maldiciones, con los castigos o recompensas. Tres palabras se asocian normalmente y es justicia, misericordia y gracia. Justicia, misericordia y gracia. Estudiemos un poco sobre estas tres palabras. Justicia. Dar el pago merecido por las acciones malas o buenas. Repitan, dar el pago merecido por las acciones malas o buenas. Dar el pago merecido por las acciones malas o buenas. Esto es justicia de una manera muy condensada. Y luego tenemos misericordia. No dar el pago merecido por las acciones malas. Esto es misericordia. No dar el pago merecido por las acciones malas. ¿Pueden repetirlo? No dar el pago merecido por las acciones malas. ¿No se les enchina el cuerito? Y luego tenemos gracia. Dar o recibir la recompensa no merecida. Dar o recibir la recompensa no merecida. Esto es gracia. ¿Pueden repetirlo, por favor? Dar o recibir la recompensa no merecida. Deben de recordar que estas tres palabras que estamos analizando, su definición en el contexto bíblico, son palabras que normalmente encontramos en la Biblia asociadas con maldiciones o bendiciones, castigo o recompensa divina. Dios en su justicia castiga al hombre porque merece ser castigado por lo que ha hecho. Dios en su misericordia no castiga al hombre debiendo castigarlo porque merece ser castigado. Dios en su gracia, no debiendo bendecir al hombre, lo bendice. Ese tren que salió del cielo se estacionó por primera vez en el país de Israel, en el Medio Oriente. El maquinista de este tren es un carpintero de 33 años de edad y se bajó del tren a invitar con mucho amor a cada judío para que suban a su tren. Y comienza a repartir boletos sin ningún costo para los pasajeros. Cada boleto tiene escrito la palabra gracia. Y los judíos lo ven con mucha desconfianza, ya que la palabra gracia no es nada familiar para ellos, así que ellos no aceptan ese boleto tan raro. La palabra gracia no era muy entendida en los días de nuestro Señor Jesús en Palestina, mientras que la palabra justicia era mucho más familiar para el pueblo judío.
que para la iglesia gentil. Los gentiles entendemos mejor esta palabra, pero para el pueblo judío, gracia era una palabra muy extraña, porque cuando los hebreos recibieron la ley mosaica, recibieron una ley de justicia. Todos los mandamientos de esta ley eran bajo este parámetro: dar el pago merecido a cada individuo dependiendo de sus acciones. Usted puede relacionar todos los mandamientos, los más de 600 mandamientos que se encuentran en la ley mosaica, todos ellos están bajo este parámetro: dar el pago merecido a cada individuo dependiendo de sus acciones. Dios le dijo a los judíos: si te portas bien, te bendeciré. Si te portas mal, te castigaré. Según lo que hagas es lo que vas a recibir. Eso es justicia. Veamos casos reales. Ahora Deuteronomio 28. Dice en el versículo 1 y 2: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y comienza Moisés una lista muy larga de todas las bendiciones que el Señor le daría a su pueblo, siempre y cuando el pueblo estuviera dispuesto a oír y guardar todos sus mandamientos. Pero en el verso 15 del mismo capítulo 28, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Eso es justicia. ¿Qué es justicia? No se va a dar algo que no se merece, se le va a dar a la persona lo que merece. Si sus acciones son buenas, bendiciones. Sus acciones son malas, maldiciones. Dar el pago que cada uno se merece. La ley mosaica era lo que tenía: mandamientos de justicia. Por eso la palabra gracia era muy extraña para el pueblo de Israel. Vayamos a otra escritura, Levítico 24, versículo 10 al 14. En aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel. Y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Hay mucha gente que cuando se topa con estas escrituras, principalmente personas no cristianas que nunca han leído la Biblia, y dicen: qué malo era Dios. ¿Pero qué es lo que estaba aplicando aquí Jehová? Nada más. La ley prohibía tomar el nombre de Jehová de Dios, el nombre de Jehová Dios en vano. Es uno de los 10 mandamientos, está en el Decálogo. Así que violó la ley y
nosotros sabemos aún en las leyes terrenas qué sucede si un hombre viola la ley. Se aplica justicia. Otro caso similar, Números 15, por favor. Verso 32. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió, como Jehová mandó a Moisés. Qué tremendo. Por eso no es bueno leer el Antiguo Testamento sin entender bajo qué condiciones fue gobernada esta nación, porque si traemos aquel estilo de gobierno a nuestros días, pues nuestra cabeza revienta. Muchas cosas se van a dificultar para digerirlas. Pero bajo este contexto que estamos analizando estos pasajes, aquí no hay ninguna injusticia. Solo hay justicia. Eso es todo. Veamos qué nos dice finalmente Pablo en Romanos capítulo 10, confirmando todo este análisis que estamos haciendo sobre estas escrituras. Versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Quieren tener vida eterna? Haz lo que dice la ley de Moisés. Eso es todo. Si lo haces, serás bendecido. Si no lo haces, serás maldecido. Así que durante 1500 años este pueblo vivió bajo la justicia divina. Y también vivió aplicándole a sus semejantes la justicia. Entre ellos se aplicaba la justicia. ¿Me sacaste el ojo? Pues vamos a ser justos, yo te saco el tuyo. Causaste que perdiera mi mano, la lesionaste de tal forma que tiene que ser amputada, ahora yo voy a cortar la tuya. Y era ojo por ojo, mano por mano, pie por pie. Y aunque la misericordia de Dios no estuvo del todo ausente cuando guió al pueblo de Israel, lo más frecuente era ver en ese tiempo justicia. Esto explica la actitud tan legalista que hasta el día de hoy tienen los judíos. Los judíos son extremadamente legalistas, o los prosélitos al judaísmo, porque ellos vivieron esos 1500 años bajo la ley mosaica, bajo una ley de justicia. Me haces, te hago. O tengo que hacer, porque si no hago lo correcto, viene maldición. Si hago lo correcto, viene bendición. Y aunque en la justicia también puedes recibir bendiciones, las recibirás siempre y cuando te portes bien. ¿Alaban a Dios? Portarse bien significa que obedezcamos los mandamientos divinos todos los días, no de vez en cuando, todos los días. Sin embargo, Pablo nos da un diagnóstico muy tenebroso sobre el asunto de portarse bien. Pablo dice que es por nuestra naturaleza caída, es imposible obedecer la ley. Vayamos a Romanos capítulo 7. Romanos 7, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley
es buena, la ley mosaica. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, en mi mente, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Alguien se identifica con Pablo? ¿Cuántos de aquí? Terminamos haciendo lo que no queremos. Además, comenzamos la semana con muy buenos planes, quizás el año. Este año voy a dejar de ser una criticona, una chismosa, voy a dejar de estar humillando a mis hijos, de gritarle a la esposa, de insultar al vecino, de pelearme con el jefe. Este año, el 1 de enero, empiezo bien. Voy a dejar de ser un flojo, un parásito, un mugroso, un cochino, un atenido, un bocón, y la lista continúa, y le dimos vuelta a varias hojas y 2019 va a ser diferente. Y el día 2 casi quebrantamos toda la lista. Porque venimos a hacer lo que no queremos. Pero luego dice Pablo, verso 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, el que tuvo el nuevo nacimiento, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Así que, como se da cuenta, es un diagnóstico nada positivo. La palabra misericordia es más familiar para nosotros los cristianos, ya que como cristianos que hemos leído el Nuevo Testamento, vemos la misericordia de Dios constantemente asociada con temas como el arrepentimiento, el perdón de pecados, el bautismo en agua, sanidad divina, la evangelización, los milagros, la santificación, etc. Todos estos temas normalmente se asocian con la misericordia. Por eso es mucho más familiar para nosotros los gentiles. La misericordia y la justicia no pueden estar juntas, ya que la justicia exige que se castigue al culpable. La justicia exige que se castigue al culpable, pero la misericordia evita ese castigo aunque la persona lo merezca. Por eso no son compatibles. No hay manera de operarlas simultáneamente. La justicia siempre va a exigir, merece castigo, merece cárcel, merece sentencia, merece pena, merece multa. Y es lo que hace la justicia, solo exige que se castigue la acción mala. Pero luego aparece la misericordia, y la misericordia evita ese castigo, aunque se merezca. Si yo miento, debo de ser castigado, pero en la misericordia de Dios, Él no me castiga. Porque la Biblia dice, no levantarás falso testimonio. Eso dice la ley. Si Dios me aplicara justicia, debería de castigarme. Si yo robo, debo de ser castigado, sin embargo, Dios no me castiga. Si yo pido prestado y no le pago a la persona, debo de ser castigado, pero ¿por qué no me castiga Dios? Por su misericordia. Ahora, ¿por qué Dios aplica su misericordia? ¿Por qué no me castiga cuando debo de ser castigado? No porque Él no quiera, no porque Dios se haga de la vista gorda, no porque Dios tenga consentidos, no es por esa razón, sino porque la misericordia siempre va acompañada de la consideración y va a evitar el castigo sobre la persona. Veamos dos casos bíblicos, vayamos a Mateo capítulo 18. Versículo 23.
Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, una cantidad muy fuerte. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Aclaración: en el Antiguo Testamento, cuando los deudores no podían pagar, no que no querían pagar, ponga cuidado en esa diferencia. Cuando los deudores no podían, no que no querían, sino no podían pagar, esto se solucionaba rápido. Vende su casa, no tiene casa. Vende sus bueyes, sus vacas, no tiene ganado. Vende a su esposa y vende a sus hijos. Pero aquí en la tierra de Israel no quiero deudores. ¿Cuántos de aquí ya estarían sin familia? ¿Cuántos estarían llorando? Llevo 7 años sin mis hijos. Porque aquí no es si quieres o no quieres, no es. ¿No puedes? Que se venda la esposa, que se vendan los niños, pero tiene puros bebés a mitad de precio, remátalos. Pero se le paga a quien se le debe. Oh Dios, ¿cómo no nos concedes que eso regrese aquí a tu pueblo? Así que en esta parábola para ellos es muy familiar, no hay ningún problema, no hay ninguna crueldad. En esta parábola el hombre empieza a revisar a aquellos que le deben dinero, checa la lista y dijo, aquí está Andrés. No tenemos ningún Andrés ahorita, no. Ok, aquí tenemos a Andrés, debe muchísimo dinero, no tiene para pagar, está vuelta y vuelta y le voy a pagar y le voy a pagar y le voy a... y puras promesas y no paga. Se acabó. Vende a la familia. Tremendo está esto. Dice ahí en el versículo 25, a este que no pudo pagar ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Qué es misericordia? No dar el pago merecido por sus acciones malas. Lo justo era que lo vendiera, recuperara su dinero y ahora sí te las arreglas, sin familia y tú mismo de esclavo. Pero aplicó la misericordia. No le dio el pago merecido que sus acciones ameritaban. Dice ahí, verso 27, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Verso 30, por favor. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Hizo lo malo? ¿Hizo lo malo este siervo con su consiervo? No. ¿Qué hizo? Solamente hizo justicia. Pero él no hizo lo malo. Él va a ser recriminado más adelante por no usar misericordia, pero no por hacer lo malo. Él lo que hizo fue justicia. ¿Qué es justicia? Era lo que se merecía. Si no paga, cárcel es lo que merece todo el que no paga. Cárcel. Así que dice el verso 30, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías también
¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Esa fue la recriminación en la parábola. No él quiso algo malo. La justicia no puede estar mal. La justicia es divina. Más bien, la recriminación es: no usaste misericordia. Primera de Timoteo, capítulo 1. Bendito sea el Señor. Versículo 12. Y está hablando el apóstol Pablo. Doy gracias al que me fortaleció. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Mas fui recibido a misericordia, como un blasfemo, que era lo que merecía Pablo. Que lo apedrearan. Si lo hicieron con el hijo de Selomit y lo hicieron con aquel hombre que estaba recogiendo la leña, ¿quién era Pablo? Para que no se le aplicara la muerte a pedradas. Sin embargo, cuando el juicio, que debió de haberse aplicado en sus días, porque es más, el mismo Pablo apedreó o consintió con la muerte de Esteban, quien murió apedreado. Él tomó sus prendas mientras. Él no dijo: deténganse. Dijo: no, todo está en orden. Porque a Esteban han de recordar que lo acusaban falsamente de blasfemia. Así es que lo que estaba viendo Pablo era la justicia. Claro, mal aplicada, pero él no pudo oponerse porque dijo: es justo. Si Esteban blasfemó, que lo maten a pedradas. Pero él no murió porque mientras el juicio venía sobre él, se atraviesa esta señora, la misericordia. Y aún como blasfemo, dice Dios, no hay castigo para ti. ¿Alaban a Dios? Ahora, mal enfocada la misericordia, pudiera parecer alcahuetería, mal enfocada. Pudiera parecer complicidad. Para los que nos escuchan de otros países, alcahuetería sería consentir los hechos viles o sucios de alguna persona. Como lo hacen, esta palabra la usamos mucho con las madres, con sus hijos cuando son unos pequeños delincuentes, unos pequeños bribones. Pero para ellos son angelitos. Entonces, ¿cómo les llamamos a estas madres? Alcahuetas, porque no aplican ¿qué? No aplican justicia. Abusan de la misericordia. Entonces, mal enfocada pudiera parecer complicidad o alcahuetería. Pero la misericordia de Dios no omite el castigo. Repito, la misericordia de Dios no omite el castigo, solo lo desvía. El castigo que debería de venir sobre nosotros se fue sobre el cuerpo inocente del Señor Jesucristo. Así que la misericordia no omite el castigo, solo lo desvía. Hermano Nicolás, ¿qué se podría decir si la misericordia omitiera el castigo? Tal vez se podría decir que es alcahuetería de parte de Dios. Por un lado, y en el contexto de las palabras que estamos analizando, ¿qué más podríamos decir? Si la misericordia omite el castigo. Si Dios no castiga el pecado, podría ser misericordioso, pero no justo. Si Dios no castiga las obras malvadas de cada persona, podría ser misericordioso, pero no justo. La justicia demanda castigo sobre el culpable. Así que la culpa no desaparece, la culpa solo es colocada sobre otro individuo.
Por lo tanto, cuando aparece la misericordia, la culpa allí sigue, pero el castigo que debería venir sobre el culpable se desvía hacia el inocente, y el que era inocente toma la culpa del culpable. ¿Alaban a Dios? ¡Qué equilibrio! ¡Qué perfecto equilibrio! No así con las autoridades terrenas. ¿Cuántas veces los que tienen una posición de autoridad en los juzgados, hablemos de un juez, hablemos de alguien que tiene el poder de dictar sentencia, suelta a su hijo, suelta al sobrino, suelta a alguien que apadrinó? Entonces, eso no es justo. Si se cometió una acción mala, tiene que ser castigada. Y si no se castiga, entonces no hay justicia. Pero cuando Dios atraviesa su misericordia, no omite el castigo, no evade la justicia, solo desvía el castigo y el castigo cae sobre otra persona. Gracias, Señor Jesús. Después de 3 años de insistencia por parte de Jesús para que los judíos tomaran el boleto y se subieran al tren que los llevaría a la eternidad con Dios, Jesús desiste de insistirles. No más. Decide darle una oportunidad a los gentiles, aquellos que no son su pueblo amado, aquellos que no habían alcanzado misericordia, pero había misericordia reservada para ellos. Así que el maquinista se sube al tren y comienza un recorrido por el mundo gentil a ver a cuántos les interesa subir a su tren para viajar con él hacia la gloria. Así que haciendo paradas en diferentes países, increíblemente muchos gentiles tampoco se han querido subir al tren. Y los que se han subido lo han hecho un tanto descontrolados. La razón es porque el boleto dice gracia y no dice justicia ni dice misericordia. Al igual que para los judíos, para los gentiles, la gracia no es nada familiar. Porque aunque esta palabra aparece en muchos de los libros del Nuevo Testamento, y aunque Dios en diferentes ocasiones llegó a actuar con gracia, no vemos en acción a la gracia. Día con día, cuando observamos al ser humano, cuando vemos al hombre en su vida cotidiana, no vemos a la gracia en acción, no la vemos frente a frente. Por lo tanto, no es muy familiar. La palabra es muy sencilla, la hemos retenido voluntaria o involuntariamente a lo largo de años, cuando se menciona la gracia de Dios, la gracia divina, la gracia en las Escrituras. Entonces, aquí está la palabra, pero realmente no es familiar. ¿Por qué razón? Porque realmente no vemos la gracia cara a cara, como dijo usted en sus palabras. Por lo tanto, no la vemos efectuarse en nuestro vivir diario. Tenemos la palabra, pero no la vemos por obra. Exactamente, por esa razón. No es muy familiar. Es muy familiar para nosotros cómo insultar a una persona. No solo lo hemos hecho, hemos aprendido de papá y de mamá. Es muy fácil familiarizarnos con la ira, el enojo, con el soborno. Es lo que vemos día a día en la cotidianidad del ser humano. Pero la gracia no se ve, no está a nuestro alcance, no la vemos en acción. Por eso no es tan familiar para nosotros, no solo para los judíos, sino tampoco para nosotros. Gracia muchos la confunden con misericordia, pero en realidad gracia es muchísimo más grande que misericordia y no se diga, mucho más grande que justicia. ¿Por qué? En la justicia, si te portas bien, recibes bendición, lo cual es muy complicado. Pero si te portas mal, recibes maldición. En la misericordia, portándote mal, no recibes el castigo que mereces. Y en la gracia, recibes la bendición de aquello que no hiciste mérito alguno para recibirla. Repito, en la gracia recibes la bendición de aquello que no hiciste mérito alguno
para recibirla. Vamos a aterrizar estas 3 palabras en asuntos terrenos para ver la diferencia de la una a la otra. La empresa Samsung, una empresa que fabrica aparatos electrónicos, entre ellos televisores. Esta empresa en México se distingue entre muchas otras empresas por ser totalmente justa con sus empleados. La política para con los empleados es justicia. Así que si tú como empleado de Samsung trabajas 8 horas diarias y 5 días a la semana, porque es semana inglesa, recibes el justo salario. Nunca se te ha robado un quinto, nunca se te ha quitado 1 hora de trabajo, nunca se te ha pagado menos de 1 minuto. Se hizo un contrato y se te paga exactamente lo que te mereces. Lo justo. Así que si tú como empleado un día trabajas mucho menos de lo que debes de trabajar, no se te va a pagar el salario completo. ¿Qué se te va a pagar? Lo justo, lo que te mereces. Si dañas un equipo electrónico en el área de producción, te lo van a cobrar. Dañaste una televisión, que estabas distraído, que conectaste un circuito mal, se fundió, la empresa dice, son 5,000 pesos de este televisor. Punto. Solo lo justo. Repentinamente envían un nuevo gerente a Samsung, el cual cambia la política de tratar a sus empleados. Este nuevo gerente decide ya no tratarlos con justicia, sino con misericordia. Así que un día tú como empleado faltas al trabajo sin avisar. Deberían despedirte de ese trabajo, por muy bueno que es, bajo la política anterior. Deberían de despedirte. Pero no te despiden, te tienen misericordia. Y un día accidentalmente dañas una televisión. Deberían cobrártela porque eres un empleado distraído, pero no te la cobran. Eso se llama misericordia. No te están dando el castigo que te mereces. Después de algunos años, este gerente renuncia y llega un nuevo gerente. Una vez más cambia la política de trato con los empleados y él trae una política de gracia. En su primera semana, 10 empleados faltan 4 días de trabajo. En su primera semana, 10 empleados faltan 4 días de trabajo. ¿Cuántos días trabajaron? 1 nada más. Y al pasar estos 10 empleados a cobrar su salario, encuentran en su sobre el salario de 5 días, aunque solo trabajaron 1 día. Por otro lado, un empleado dañó una televisión en el departamento de producción, así que el gerente, aparte de que no se la cobra, le regala a este empleado una televisión nueva en buenas condiciones, para que se la lleve a su casa. Solo en la gracia puedes recibir cosas buenas que tú nunca te ganaste. ¿Alaban a Dios? Y se te va a recompensar aunque sigas fallando. Este sería en un caso terrenal. ¿En dónde encontramos una empresa así para que me digan para ir a buscar trabajo? Es raro encontrar una empresa que aplique justicia. Constantemente le están robando al empleado, lo explotan, le jinetean su dinero. ¿A poco cree que las tarjetas, el sistema de pago con tarjeta es porque quieren hacerle usted la vida más fácil? Pues es para estarle jineteando el dinero, el salario al obrero. Así que es raro encontrar una empresa que tenga justicia, más raro encontrar una empresa que aplique misericordia. Y quizás recorramos el planeta y no encontremos una empresa que aplique la gracia. Los más rectos imparten justicia, los más rectos, y son contados.
Los que son excepcionales imparten misericordia, pero no encuentras gracia aquí en la tierra. Ni siquiera en el cristianismo, está muy escasa. A ver, voy a ver si estoy exagerando, me equivoqué, a lo mejor tengo que disculparme con alguien. ¿Cuántos de aquí imparten gracia? Levanten la mano. Solo los que imparten gracia. Ninguno. ¿Cuántos imparten misericordia? Hijo, no hiciste tu tarea. Debí de haberte castigado, pero voy a pasar por alto el castigo. ¿Cuántos imparten misericordia? ¿La misericordia omite el castigo? Entonces, ¿cómo le hacen? Porque la misericordia solo desvía el castigo. Entonces, ¿cómo le hacen? En ocasiones hay quien pueda aplicar misericordia y diga, ¿debiste haber hecho esto como un castigo? No lo vas a hacer, pero yo lo voy a hacer por ti. Eso sería misericordia. Debiste de haber pagado la multa con el joven que maneja a velocidad excesiva. Ok, te voy a pasar por alto el castigo, pero yo voy a pagar la multa. Ahí sería misericordia. El castigo se desvía, no se omite. ¿Alaban a Dios? ¿Cuántos imparten justicia? Está de pensarse. Está de pensarse. Muy bien. Veamos a ver quién de ustedes puede aplicar la gracia. ¿Cuántos quisieran aplicar la gracia? Levante la mano quien quisiera aplicar la gracia. Ninguna mano. ¿No quieren ser como Dios? Ok. Tienen miedo a las trampas del pastor. Les voy a decir cómo funciona la gracia aquí en la tierra. Pero vamos a ver primero cómo funcionaría la justicia, después la misericordia y después la gracia. Si capturas un ladrón metiéndose a tu casa y en su intento de robar dañó a uno de tus hijos, lo normal que harías es llamar a una patrulla y pedir que lo encierren y lo castiguen. Porque eso sería lo justo. Eso sería lo justo. ¿Cuántos harían eso? Queremos justicia. La primera reacción, mi amor, marca al 911 y que vengan, aquí lo tengo agarrado, ya lo amarramos entre tu hijo mayor y yo, aquí lo detenemos. Que llegue la policía y que aplique la justicia. Se quería llevar mis bienes que me han costado mucho sacrificio obtenerlos. Pero si al capturarlo recuerdas que eres un cristiano y decides tenerle misericordia, no darle lo que se merece, la cárcel, aún habiendo dañado a tu hijo, Dios te da la fuerza y le tienes misericordia, así que le dices al ladrón, no te voy a demandar. Lo sueltas, lo habías amarrado, lo sueltas y que se vaya, Dios te bendiga. ¿Quién haría eso? Se necesitaría la ayuda del Señor. Sí, amén. Si dañó a tu hijo, se necesitaría la ayuda del Señor. Usted sabe cómo nos ponemos cuando alguien toca a la familia. Sí, amén. Quizás el ladrón al brincarse se acercó al hijo y lo quiso detener y lo empujó, le dio en la cabeza, le van a dar 10 puntadas. ¿Quién dice, no te voy a dar cárcel? Y con un corazón noble. Vete, soy cristiano, Dios te bendiga. Palabras mayores, muchos te llamarían tonto cuando se enteraran, otros cristianos te aplaudirían.
por ser misericordioso. Pero ¿qué si teniendo al ladrón atado, le dices a tu esposa, no llames a la policía? Caliéntale agua para que se dé un baño. Hace frío. Prepárale una rica cena. Del platillo especial que me ibas a preparar a mí, toma de ahí la carne y hazle a este hombre un rico guisado. Entonces lo sueltas después de amarrarlo. Le das la toalla y le pides que se bañe. El agua está caliente. Que se bañe antes de cenar. Luego lo invitas a pasar a tu mesa y le dices, come. Este es uno de los mejores guisados que prepara mi esposa. Te va a gustar mucho. Y le despides dándole una chamarra caliente para que se vaya a su casa. Eso se llama gracia. ¿Qué es la gracia? Dar o recibir una recompensa no merecida. Aquí se aplicó no justicia, se aplicó más que misericordia, se aplicó la gracia. Esto es gracia. El tren continúa su viaje. Ya llegado hoy aquí a la Ciudad de México, el maquinista está entregando boletos. La incredulidad de muchos les impide recibirlos, porque ellos se quieren ganar con méritos un lugar en el tren. Quieren justicia. Portarse también para sentirse orgullosos de que son dignos del asiento que se les ofrece. Así que le dicen al maquinista, de momento no voy a subir. Me he portado muy mal. Quizás para la otra vuelta que te des por aquí ya sea un buen cristiano. Así que no toman el boleto. Otro grupo muy pequeño han aceptado la misericordia de Dios. Saben que Dios debió de haberlos corrido de su camino desde hace años. Y no los corrió. Eso les alegra. Pero subirse al tren, definitivamente no. Porque ellos se dan cuenta que no son personas de oración. Fallan muy seguido en la lectura de la Biblia. Faltan mucho a la iglesia. No, ellos no se merecen la bendición. Así que rechazan el boleto y solo aceptan la misericordia de Dios. Así que el maquinista, antes de arrancar, comienza a buscar y encuentra a un individuo que, al igual que los otros, falla mucho en su vida de oración. Su lectura de la Biblia es muy inconstante y por más que intenta ser un santo, parece más un mundano que un santo. Así que Jesús lo ve a los ojos con su gracia y le pregunta, ¿te quieres subir al tren? Todavía tengo boletos. El boleto no dice justicia, no dice misericordia, dice gracia. Tengo muchas bendiciones para ti que no te has ganado y que no te mereces, pero si puedes creerlo, son para ti. No tienes que hacer nada para merecerlas, te las doy por mi gracia. Romanos 3, por favor. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Muy bien. Les voy a pedir, por favor, que levanten la mano los que están totalmente seguros. Si usted no está seguro, apreciaría mejor que deje su mano abajo. Levante su mano el que esté totalmente seguro que es una persona justa. A ver, hay 3 individuos que están con la mano así aquí, apenas. No se deciden a disparar con coraje. Solo si está segura que es justa, hermana. Levante la mano.
Sí, levántela para que la vean. Y así se la acribillan afuera. No van a aplicarle la justicia al salir, por favor. Levántela. ¿Quién más? Una mano. 2. Solo habemos 4 que estamos totalmente seguros de que somos justos. Totalmente justos. Vuelvan a leer el verso 24, por favor. Léanlo en voz alta. Adelante. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados, les voy a traducir esa palabra, siendo hechos justos. Al cielo no van personas injustas. Definitivamente allá no va a entrar ningún injusto. Dice Pablo, los injustos no heredarán el reino de Dios. Así que Dios nos ha hecho justos. ¿Por qué nos hizo justos? ¿Porque nos lo ganamos? ¿Porque nos tuvo misericordia? Aquí lo dice a la letra. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Eso hace la gracia. Te da lo que no te mereces, te recompensa, te bendice y te da aquello que no te ganaste. Ninguno de nosotros, no hay nadie en esta tierra que se pueda ganar la vida eterna. Nadie, ni la Madre Teresa, que es un gran ejemplo, no solo a la cristiandad, a la humanidad. Ninguna mujer como ella ha hecho tanto sacrificio, se privó, vivió en el celibato, dio hasta sus últimos años de vejez, su salud aún enferma, sus últimos años, enferma sirviendo a los pobres, alimentando a los hambrientos. Pues aunque ella hubiera sido el doble o el triple de entregada, no hay ser humano que se pueda ganar el cielo. Los que vamos al cielo es por su gracia. Porque Él nos ha hecho justos. Quizás no ante los hombres, porque ante los hombres no lo somos, pero sí ante Dios. Abra Romanos 5, versículo 17. Pues si por la transgresión de uno, Adán, pues si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Ahora, ¿quiénes son los que van a reinar? Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Los que reciben, no la misericordia, no justicia. ¿Cuántos les gustaría? Levanten la mano. ¿Cuántos quieren la justicia de Dios? Vamos, ánimo. Nadie quiere. A ver, ¿cuántos quieren ser justificados? ¿Cuántos quieren ser hechos justos? Declarados justos. Aunque no lo seamos. A ver, otra vez, va de nuevo. Ya nos tardamos, hay que aterrizar bien esto. El micrófono aquí, nuestra hermana Alicia, ya saben que ella es valiente, siempre ha sido valiente. ¿Quieres ser justa? Sí, Pero no lo mereces. pero por su gracia. Aleluya, esa es la respuesta. Yo quiero ser justo no por la justicia de Dios, no por la misericordia de Dios. Quiero que Él me recompense y me dé algo que no me merezco. Eso quiero, eso es lo que ofrece Dios al mundo. Y eso es lo que el mundo ha rechazado. Por cuanto la gracia no es nada familiar, no es cotidiana, no está a la vuelta de la esquina, no la encontramos en la televisión, no la vemos en operación día con día, entonces al hombre no le puede caber en la cabeza que llega a Dios y le dice, ¿quieres vida eterna? Soy un vil pecador. No te preocupes, yo te regalo justicia. Yo te hago justicia. ¿Y cuánto me va a costar? No te cuesta nada. El boleto es totalmente gratis. ¿Y qué tengo que hacer? Súbete al tren nada más. El tren está por arrancar, hermanos. ¿Cuántos se quieren subir el día de hoy al tren? Pónganse de pie, vamos a decirle a Dios que aceptamos el boleto. Inclinemos nuestros rostros para hablar ahora
con nuestro Creador, ya que Él ya habló con nosotros. Pensemos en estas tres palabras, en lo que meditamos y en lo que oramos y en lo que nos dirigimos a nuestro Señor. Justicia, misericordia y gracia. Justicia, misericordia y gracia. ¿Con cuál de ellas queremos encontrarnos? ¿Cuál de ellas es el medio por el cual nos hemos de relacionar con el Señor? ¿Qué es lo que mereces por lo que has hecho? ¿Qué es lo que mereces? ¿Qué es lo que yo merezco en esta tarde? ¿Qué merecemos? Merecemos ser corridos. Merecemos que Dios nos dijera: ya estoy harto de tu mal carácter. ¿Sabes qué? Lárgate. Llevas 10 años calentando el mismo lugar. Ya estoy hastiado de que trates a la familia así. Ya me hartaste. Mi justicia demanda que te trate conforme a tus acciones. Pero cuando la justicia de Dios venía en camino, se atraviesa la misericordia. Y nos dice: no te voy a castigar. No te voy a castigar. El castigo que debiera caer sobre ti, dice Isaías 53, el castigo de nuestros pecados los sufrió Jesús en la cruz. Esa es su misericordia, desviando el castigo que debería de venir sobre nuestras vidas. Pero el tren que hoy está pasando por esta iglesia, el tren que está pasando allá en las redes sociales, dice: tengo vida eterna para ustedes. Tengo un paraíso que he preparado en la casa de mi Padre. Muchas moradas hay. Ninguno de ustedes merece estar allí, pero tengo gracia, tengo un boleto para ustedes. Y los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia es quienes tendrán participación en aquellas bendiciones que Él ha preparado desde antes de la fundación del mundo. Muchas gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Lo único que nos queda es aceptar la gracia sin cuestionarla. Sabemos muy bien quiénes somos y lo que hemos hecho. Sabemos quiénes somos y lo que no hemos hecho, debiendo de hacerlo. Aún así, Señor, hemos decidido seguir adelante, no porque nos sintamos orgullosos de lo que hemos hecho o lo que somos, sino porque nos sentimos seguros en tu gracia, Señor. Recibiendo constantemente bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición. El día de hoy tenemos un trabajo físico, el día de hoy tenemos un techo, un hogar, una cama donde recostarnos. Tenemos la salud, tenemos la vida física, tenemos la vida espiritual, tenemos un medio de transporte, tenemos nuestros miembros completos, todo, pero no es que no lo hayamos ganado. Tu gracia ha dado esas bendiciones, Señor. Señor, ahora queremos guardar este tesoro en nuestros corazones. Queremos pedirte, Señor, que el diablo no nos lo robe, que sea un regalo permanente para que en toda situación en que nuestro ánimo esté por los suelos, no volteemos hacia la cruz a buscar justicia, ni siquiera misericordia, sino en todo momento gracias, Señor. Gracias te damos por tu palabra del día de hoy.